Este proyecto nació en 2005, que hicimos con Goyanes un primer encuentro que expusimos en Buenos Aires y en Rosario, una muestra que se llamaba Viajes Grabados. Desde entonces seguimos nuestra amistad y cada uno trabajando por su lado, y ahora volvemos con este nuevo proyecto que se llama Hermanos de Tinta. Personalmente mi trabajo es sobre el retrato y básicamente la técnica es grabado sobre metal, sobre chapa, agua fuerte y agua tinta. En complemento un poco con la obra de Néstor, que es litografía sobre piedra, collage, xilografía y con bastante color. Yo empecé a estudiar dibujo y pintura en Buenos Aires, en el taller de la artista plástica Luisa Reisner. Desde un principio yo ya trabajaba con los retratos, y de hecho la primera exposición individual que hice, que era de óleo sobre tela, era básicamente sobre retratos y autorretratos. Después, bueno, digamos, consecuencia de la evolución del trabajo, fui haciendo otras cosas, trabajando con personajes de figura entera. Eso me llevó también a hacer muchos años de estudio de figura humana y de dibujo a partir de la figura humana. Y a partir del 2005 el retrato volvió a ser el eje fundamental de mi obra. Y como desde hace años yo venía estudiando grabado, bueno, se juntaron el retrato y el grabado. El fruto de ese trabajo fue una muestra individual que realicé el año pasado, en 2010, en el Museo Sívori en Buenos Aires, que justamente se llamaba Retratos Grabados. Un poco lo que yo expongo en este momento junto con Goyanes es parte de esa, digamos, pequeña retrospectiva de trabajo desde el 2005 hasta ahora. Gran parte la muestra es la misma que formó parte en el Sívori en el 2010, con el agregado de otras obras que he realizado posteriormente. Yo empecé a estudiar grabado también por el consejo de mi primer maestra Luisa Reisner en el 97 con el maestro Alfredo de Vicenzo en Buenos Aires, y en el año 2000, buscando nuevos horizontes y nuevas experiencias, me instalé en París, en Francia, justamente para seguir mi búsqueda artística dentro del grabado. Todo este proyecto con Goyanes nace justamente en una visita de Néstor en el año 2003 a París, donde, entre paseos, museos, cafés y conversaciones tuvimos el deseo de empezar a trabajar juntos, y
Y bueno, y más allá de cada uno poder mostrar su obra y su producción, es constantemente estar haciendo un homenaje a quien fue nuestro maestro, de quien tanto aprendimos, y que, bueno, y como se ve, pudo dar en diferentes alumnos resultados tan diferentes, lo cual habla muy bien de él. Básicamente, los retratos que estoy mostrando en este momento están realizados bajo la técnica del agua fuerte y el agua tinta. En su mayoría son planchas de zinc, aunque debe haber 2 o 3 trabajos que están realizados sobre cobre. Otra característica de mi trabajo, y algo que me da mucho placer realizar, son las planchas de gran formato, por ejemplo como esta que tengo atrás mío, que es creo que es aproximadamente de 1 metro por 60. Bueno, y el trabajo, aunque es difícil físicamente, el trabajo en planchas de ese formato, bueno, el resultado es distinto, y siempre preferí trabajar con una sola matriz y no armando composiciones con varias planchas para poder llegar a un formato más grande. Y la temática, bueno, como ya dije, está dentro del retrato, sin colores, blanco y negro, jugando mucho con contrastes, con la luz, con la fuerza de las miradas. Hay mucho expresionismo, y bueno, es una técnica que, si bien hace años que la estoy realizando y muchas veces estuve cansado y con la iniciativa de probar otras técnicas nuevas, otras experiencias, es una técnica que de la cual no puedo salir, digamos. Todavía tiene mucho para aportarme, y siento que hay mucho placer en realizarla. Toda esta historia comenzó con un viaje a España. Gracias a la invitación de Teresa Nachman, una galerista reconocida de Buenos Aires, que me invita a participar de la Feria Internacional de Estampa, que se hace en Madrid todos los años. Quise aprovechar la oportunidad de viajar a España y para encontrarme con los recuerdos de mis abuelos, o sea, encontrar el terruño, encontrar el lugar donde habían nacido, encontrarme un poco con las historias que me habían contado cuando yo era niño. Entonces, para llegar al lugar, la verdad que no tenía ni idea dónde quedaba ni dónde era. Entonces empecé a pedir datos en mi familia, y así fue como me encontré con la herencia de las fotos, con la herencia de las cartas. Y las cartas para mí fueron fundamentales, porque ahora uno está acostumbrado a los mails y está acostumbrado a los mensajes de texto, que son carentes de la sensibilidad que nos transmite el papel y la escritura hecha a mano. En esas cartas aprendí toda mi historia, porque en esas cartas la gente nacía, la gente vivía, la gente era feliz, la gente sufría y la gente se moría también, todo en cartas.
Las cartas estaban hechas con una caligrafía muy torpe, de gente que obviamente tenía poco recurso educativo, digamos, y cada tanto se estaban manchadas por una gota supuestamente de lágrima, también matizada por ahí con alguna mancha de café o té de mis parientes cuando los habían leído. Bueno, eso me motivó y empecé a trabajar en toda esta serie. El tema de la identidad siempre me cautivó. Me parece que es fundamental saber de dónde uno viene y saber hacia dónde uno va. Hace muchos años, cuando salí de la Escuela de Bellas Artes, asistí al taller de Ponciano Cárdenas, un artista importante boliviano, y yo, en busca de mi identidad plástica, creí que lo mío estaba en lo americano y obviamente no obtenía muchos resultados. Entonces encaré un viaje al Machu Picchu, un viaje a Cusco, un viaje a Perú, y pensé que ahí me iba a nutrir de las raíces americanas, y lo que pasó ahí es que me di cuenta de que en realidad yo no era americano. La gente peruana, la gente autóctona del lugar, estaba bastante lejos de lo que yo era. Creí que mi identidad estaba en España, con las raíces de mis abuelos, de mis ancestros. Cuando viajé a Galicia y conocí a mis parientes gallegos, me di cuenta que yo con esos gallegos no tenía mucho que ver. Entonces ahí me di cuenta realmente de quién soy. Yo soy un tipo del Río de la Plata y uno no debe renegar de dónde es. Nosotros somos del Río de la Plata, ni siquiera tengo mucho que ver por ahí con un jujeño o con un patagónico del sur. Mi lugar es de ahí. Y bueno, a partir de ahí empecé a armar también no solamente mi historia plástica, sino a reconocer quién soy. Bueno, la muestra esta estoy muy contento de haberla armado con mi amigo, mi hermano de tinta, Pablo Fleischmann, con quien nos conocimos en el taller de Alfredo de Vicenzo. Para nosotros fue muy importante nuestro encuentro en aquella época en el taller, porque habíamos hecho muy buenas migas con el maestro y nos quedábamos después de horas charlando con él, compartiendo por ahí algún chupito, o sea, una bebida espirituosa, o ir a tomar algo en algún café de San Telmo. En las charlas de café o después de clase, en realidad yo creo que hemos aprendido mucho más que todavía lo que hemos aprendido en el taller trabajando, porque en realidad ahí fue donde se completó nuestro espectro, digamos, plástico y humano. El maestro no solamente nos enseñó a amar los materiales y amar el oficio, sino también nos enseñó y nos marcó de alguna manera pautas para el vivir cotidiano. Para él siempre fue muy importante ser coherente, darle el valor al tiempo, darle valor al trabajo. Y bueno, de alguna manera yo creo que estoy orgulloso de poder haber cumplido con aquel mandato, de alguna manera. Con Pablo hicimos un pacto de honor de cuando él tuvo que viajar, de seguir en contacto y seguir haciendo crecer nuestra amistad, y de alguna manera encontramos la manera con este proyecto, porque este proyecto nos une y nos hace crecer también a los dos, porque todos los años hacemos una muestra en algún lado. Bueno, ahora por suerte nos tocó acá, que es un museo hermoso, y estamos realmente muy felices de haber sido invitados.
bueno, el tiempo de trabajo compartido, el café, y también una amistad que se dio con un maestro, de quedarnos después de las clases, de ir a comer, bueno, se dio un clima muy interesante, de complicidad, incluso, de mucha complicidad. Esa amistad se fue fortaleciendo. En el año 2000 me fui a vivir a París. Néstor viajó, vino de visita, y bueno, y ahí entre paseos, museos, café, bares, esas cosas, surgió la iniciativa tanto por una amistad, por un respeto artístico y sobre todo por un homenaje al maestro, de empezar a hacer muestras juntos y un poco tratar de hacer convivir nuestros dos mundos que son completamente diferentes. Lo importante también de destacar de nuestra unión es de que siempre tenemos el interés fijado en dar una visión de las distintas técnicas de grabado. Con esa idea nació también un proyecto que tuvimos en el Museo Sívori, que fue Estampa Sur, donde acá mi amigo Pablo trajo gente del taller de Bo, más fuerte de Bo, en un taller que está en París y que va gente de todos lados del mundo a estampar, gente importante, artistas importantes. Los pudimos reunir y ahí fue donde conocimos en el Museo Sívori a Idea Arce, que es nuestra curadora, que en realidad le debemos mucho de lo que se ve armado, porque dio la lectura, dio un guión, dio un sentido un poco a todo lo que nosotros queremos contar. Gráficamente ella, con su curaduría, digamos... Yo les he esperado a ordenarse y trabajar en conjunto también con Pablo Vicil, que fue el diseñador del catálogo, de toda la gráfica. Y bueno, y tuvimos muchos encuentros con Néstor, Pablo a través de mail, y fuimos seleccionando la obra desde una lectura, sobre todo como Néstor. Pablo trabajaba los retratos, se lo conocía porque las obras, ya habíamos hecho una muestra en el Museo Sívori de Pablo sobre el tema de los retratos. Bueno, y aquí estamos en este recorrido, en este museo, tratando de organizar la muestra del lugar que habíamos pensado entre estos espacios. Bueno, algo importante de destacar es que tenemos la presentación de Florencia Salas, también, que le dio una calidez en el texto crítico realmente muy emotivo. La relación en realidad con Florencia, con Aide, con Pablo y con la gente es interesante porque estamos trabajando, digamos, con gente amiga. O sea, no, porque hay una relación de afecto y también de poner una mirada diferente cada uno. Digamos que a medida que fuimos trabajando, que cada uno fue realizando sus proyectos, en el camino se van dando encuentros con gente donde uno tiene una afinidad y puede lograr una amistad, que eso se continúa. Entonces, a partir de nuestra muestra grupal en el Sívori, después la media individual, después los proyectos que hizo Néstor con Florencia Salas. Yo ya la había conocido a Florencia Salas en el 99 en el Centro Cultural San Martín. Bueno, todo eso va creando amistades tanto de respeto artístico como de afinidad como personas, que bueno, que van enriqueciendo y a medida que pasan los años, digamos,
trabajo más fuerte, más consolidado, porque hay un trabajo artístico más sólido y hay una amistad que está también más consolidada. Si no, venga a echarle acá.